Los totonacas son un pueblo indígena que habita principalmente en el estado de Veracruz, aunque también viven en otras partes de la región costera y al norte de Puebla. Las primeras fuentes históricas señalan que los totonacos se llaman así porque adoraban a un dios llamado Totonac. Otras versiones dan la interpretación etimológica que tutu significa tres y nacu corazón, es decir, tres corazones. Algunos analistas plantean que este término se refiere a tres grandes centros ceremoniales: Tajín en Papantla, Zempoala cerca de la Antigua, Fundación del Puerto de Veracruz y Yohualichán en la Sierra Norte de Puebla, cerca de Cuetzala. La cultura totonaca se desarrolló durante los periodos culturales clásico desde el año 3000 hasta el año 950 después de Cristo y posclásico desde el año 950 hasta el 1520 después de Cristo. Fue adoptada por los pueblos indígenas mesoamericanos que habitaron en México, en el territorio que hoy conforman los estados de Veracruz y parte de Puebla. Se cuenta que la división del territorio totonaca se debía a que esta etnia era gobernada por tres sacerdotes. Asimismo, como no permitían que sus hijos e hijas se casaran con personas que no pertenecieran a su categoría, optaban por arreglar los matrimonios entre las familias de los sacerdotes. Tenían que casarse entre ellos mismos y por eso cuentan que una vez un muchacho se enamoró de una hija del sacerdote que estaba por allá en el Tajín. El recorrido del joven desde el Tajín hasta Songozotla no sigue la vega del río Zempoala, sino que también describe la distribución geográfica de una de las tres variantes dialectales del totonaco, la Zapotitlán-Papantla, cuyas comunidades más extremas en realidad son Songozotla y Papantla. El simple hecho de que la ruta de huida del joven coincida con un determinado dialecto del totonaco nos habla de la continuidad lingüística y cultural que existió entre ambos extremos. ¿En dónde se encuentran los totonacas? En Puebla, en los municipios de Ahuacatlán, Amixtlán, Camacuatla, Cachoacán, Coatepec, Galeana, Huehuetla, Huauchinango, Hueytlalpan, Ignacio Allende, Ixtepec, Jalpan, Jopala, Jonotla, Olintla, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango, Tepetzintla, Tlacuilotepec, Tuzamapan de Galeana, Zacatlán, Zapotitlán, Cihuateutla, Songozotla, Xoaquipán. En Veracruz, en los municipios de Cazones, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán, Gutiérrez Zamora, Papantla, Tecolutla, Tlahuatlán y Xozocolco. Lengua que hablan los totonacas. Primer punto. Los totonacas hablan la lengua conocida como totonaco, esta que pertenece a la familia totonaco o tepehua, y actualmente se habla en los estados de Veracruz y en algunas zonas de Puebla. Su vestimenta de los totonacas. Un rasgo característico de la vestimenta totonaca fue su color blanco puro. Sin embargo, las damas acostumbraban a vestirse de manera llamativa, usando listones tejidos en diversos colores sobre su ropa. La confección del ropaje de los totonacas tenía todo un proceso que iba desde la siembra del algodón, aunque también usaron lana, hasta el manejo de los telares de madera fabricados por ellos mismos. Segundo punto, su gastronomía. La gastronomía de los totonacas se compone principalmente de maíz y el frijol. También acompañan su dieta con otros ingredientes, como el chiltepín verde, tomate pequeño de milpa, quelites y hierbas verdes, como el cilantro criollo y hierbabuena y epazote. Entre los platillos más comunes encontramos los bocoles, tortillas hechas a mano, guisos con semillas de pipián espolvoreadas con pipián, frijoles en caldo, chicharrón y chilchotle, chayote rebanado acompañado de epazote. Sus tradiciones. Entre todas las celebraciones religiosas totonacas
Destaca la del Santo Patrón, aunque también es muy popular la del Día de los Muertos. En cualquier caso, hay algo que sobresale, todas ellas la danza de los voladores de Papantla. Se trata de un ritual en el que tras una pequeña danza introductoria, 5 hombres ascienden un palo de más de 20 metros de alto. En la parte superior del mismo se sitúa una base de madera cuadrada y giratoria, en la que se apoyan 4 de los 5 hombres, uno en cada lado de la misma. Tras sujetarse con una cuerda, van descendiendo lentamente hasta el suelo, formando círculos. El 5.º hombre es el caporal, toca el tambor y la flauta en la parte superior y controla el ritual. Organización política. La cultura totonaca estaba organizada por un gobierno encabezado por un señor al que los españoles le llamaban cacique. Este era asistido por un consejo formado por ancianos. Este cacique dependía de los gobernantes de otros poblados. También tomaban papeles importantes los sacerdotes, quienes se encargaron del culto de sus dioses. Además llevaban los registros, las observaciones astronómicas y calendáricas, dirigidas ceremoniales de las fiestas y los sacrificios humanos. Un dato importante es la sucesión de los caciques. Esto fue hereditario por sus hijos del género masculino. En las mujeres también tenían cierto derecho a heredar dominio de tierras y vasallos. Organización social. La cultura totonaca estaba conformada por 2 grupos que se diferencian en nobles y plebeyos. Los nobles se encargaban de controlar el gobierno, la economía y la religión, además de practicar la deformación craneana y mutilación dentaria. Los plebeyos, quienes se dedicaban a la producción agrícola, lo artesanal y a la pesca, daban la mano de obra calificada para construir los centros ceremoniales que hasta hoy conocemos. Esta clase debería de trabajar la tierra de los nobles y la de los templos. Prestaban servicios tales como cargadores, sirvientes y guerreros, entre muchos otros. Creencias. En la última etapa de su vida independiente y ya bajo la influencia de los pueblos de la meseta central, practicaban una serie de rituales. Su dios principal lo consideraban su maestro en la ciencia, artes y agricultura. Xochipilli era el dios de la primavera, danza y juegos. En su religión, los totonacas veneraban el águila, el cual era un símbolo relacionado con el sol. Tuvo mucha importancia ya que representaba a águilas el juego del volador, que era considerado un ritmo sagrado y que estaba vinculado con el culto que rendían al sol. Centro ceremonial más importante. El Tajín es el máximo exponente del esplendor de la cultura totonaca. El Tajín es una zona arqueológica precolombina cerca de la ciudad de Papantla, Veracruz, México. La ciudad de Tajín se cree que fue la capital del Imperio Totonaca y llegó a su apogeo en la transición al posclásico, conocido también como periodo epiclásico mesoamericano, entre los años 800 y 1150. Cuenta con varias canchas de pelotas y basamentos piramidales. Actividades que desarrollaban. La economía de la cultura totonaca se basó en la agricultura. Sembraban chile, tomate, maíz, cacao y algodón. En el comercio, lo que permitió el desarrollo de las ciudades para poder vender los productos y en el trueque de productos y servicios. La magnitud del poder económico alcanzado por la cultura totonaca quedó evidenciada a través de las edificaciones de pirámides, monumentos, casas y palacios cuidadosamente decorados. El arte de la cultura totonaca se manifestó en la cerámica, la artesanía y la
escultura, que se caracterizó por el empleo de caras sonrientes. También desarrollaron una arquitectura sobresaliente por sus fachadas con relieves tallados. La cultura totonaca adquirió importantes conocimientos sobre la astronomía, que tuvo influencia en la edificación de sus monumentos, como en el caso de la orientación de la pirámide de los nichos, que funciona como un calendario astronómico. Desarrollo tecnológico. Desarrollaron una tecnología apícola basada en las ollas de barro, junto con los tenec o huastecos. Se ha registrado esta tecnología entre los mayas prehispánicos y modernos. La producción de miel también está asociada a la floresta existente en los terrenos de la comunidad. Entre mayor vegetación, mayor capacidad de producción. La miel, un importante valor como endulzante, pero fundamentalmente es apreciada por su valor medicinal, tanto en los pueblos totonacos como en las ciudades de donde acuden a buscarla para comercializarla en establecimientos naturistas urbanos. Cuento más antiguo de los totonacos, el dueño del pueblo. Una tarde estaban los señores platicando cuando vieron una luz que caía del cielo. Entonces empezaron a blasfear contra el rayo, el relámpago y el trueno. En ese momento el cielo se oscureció y la casita quedó iluminado por un relámpago. Los 4 hombres quedaron casi cegados por la luz, sin embargo, no tuvieron miedo y dijeron: «Nosotros también tenemos machete». Y con estas palabras, uno de ellos agarró su machete, salió de la casa y lo agitó por los aires, lo más alto que pudo. Su perro, que estaba por ahí, ladró muy furioso. Cuando el hombre regresó, se quedó todo oscuro y se escuchó un tremendo trueno. Entonces un rayo cayó sobre el perro, matándolo al instante. Todos los hombres quedaron aturdidos, como tontos, como muertos. Cuando volvieron en sí, se pusieron a rezar. Fue así como se dieron cuenta de que había que respetar al rayo, al relámpago y al trueno, y de que había que hacer una promesa de fe cuando viniera una señal del cielo para alejar el peligro y librarse de cualquier mal. Este fue uno de los cuentos que los totonacos vivieron hace mucho tiempo. Causas de desaparición. Una de las principales causas fue el contagio de enfermedades procedentes del viejo continente, que arrastró con el 90% de la población indígena. También vieron diezmada su población debido a las guerras y a la esclavitud. Los españoles dividieron la población en jefaturas y constituyeron los llamados pueblos de indios para tener más control sobre ellos, lo que causó que las autoridades totonacas subsistieran hasta mediados del siglo XVII. Los pocos metales en la zona y lo difícil de su acceso no la hacía atractiva para los españoles, lo que permitió su relativo aislamiento. Eso trajo como consecuencia poder reorganizar sus sistemas culturales en formas autónomas frente a la dominación española. Por momentos lograban negociaciones, otras veces se enfrentaban al genocidio.